El sábado pasado fue consagrado como obispo en su natal Izamal en una ceremonia presidida por el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede. El entonces sacerdote yucateco Fermín Sosa Rodríguez. ¿Por qué es importante esta noticia? Porque el Papa Francisco nombró al hoy obispo Fermín Sosa Rodríguez como nuncio apostólico en Papúa Nueva Guinea, encargo con el que se convierte en arzobispo titular de la diócesis de Viruno y nuevo representante del Vaticano en ese país. El yucateco Sosa Rodríguez es apenas el segundo mexicano en formar parte del servicio diplomático del Vaticano. Lo había sido antes Luis Robles, que fue nuncio apostólico en Sudán, Honduras, Etiopía y otros países, y ahora lo será Fermín Sosa Rodríguez en Papúa Nueva Guinea. Lo entrevistamos y vamos a escuchar lo que nos dijo. Monseñor Fermín Sosa, usted tenía 25 años cuando el Papa Juan Pablo II visitó en su histórica cuarta visita a México la ciudad de Izamal. Cuéntenos cómo vivió aquello. Bueno, para mí ese fue un momento interesante porque yo era seminarista en ese momento, ¿no? Y había vivido también un momento particular porque precisamente unos meses antes falleció uno de mis hermanos, mi hermano mayor, en un accidente de tránsito. Entonces, para mí ese momento pues fue muy emotivo y me trajeron a la memoria muchas cosas, pero sobre todo el poder estar pues cerca del Papa. Aquí me tocó también acolitar la misa, o sea, ser monaguillo en la misa de allá en Xoclán, cuando se celebró la grande misa aquí en Mérida. Entonces pude participar también activamente en esa celebración. Pues para mí, pues la verdad es una emoción muy grande el poder estar, pues ver a Juan Pablo II, ¿no? Una personalidad con una atracción espiritual muy fuerte. Y como nosotros y como seminaristas, pues la verdad era casi lo máximo para nosotros, ¿no? En ese tiempo. Fue una experiencia muy bonita que viví de todo, o sea, intensamente, que viví verdaderamente muy lleno y sobre todo con esa emotividad que vivía en ese momento, ¿no? Por el fallecimiento de mi hermano, que había pasado unos meses antes. ¿Qué representó para usted 28 años después ser consagrado como obispo para poder ocupar el cargo de nuncio en Nueva Guinea y que haya venido el secretario de Estado del Vaticano a esta ceremonia? Pues la verdad, estoy muy contento primero con el cardenal por haber aceptado, estoy muy agradecido con él por haber aceptado venir a hacer un viaje tan largo solamente para venir a ordenarme a obispo, ¿no? Y también, pues, uniendo la primera pregunta con la segunda, pues nunca me imaginé siendo seminarista que algún día pues iba a estar trabajando o sirviendo en esta misión muy específica a los papas, ¿no? En cuanto a sus representantes en los países a donde nos envían. Pues para mí es una de las cosas que uno no puede comprender, son los designios de Dios, pero no los puede comprender hacia dónde podemos llegar, ¿no? Porque todo es gracia. No es, muchos me preguntan que pues esa era mi meta y todo, pues no, esa no era mi meta. Mi meta es ser sacerdote y estar sirviendo en donde me puedan enviar. Sin embargo, el Señor me dio esta posibilidad de poder pues cambiar el rumbo de mi sacerdocio, de mi vida, y pues integrarme pues, al cuerpo diplomático, ¿no? Sin quererlo, sin desearlo, sino simplemente fue una gracia de Dios que me concedió para poder estar presente. Y el que venga el secretario de Estado, pues para mí fue un orgullo muy grande, sobre todo un orgullo para Yucatán, el que venga aquí a celebrar solamente esa actividad, como le decía, esa celebración, pues es un gesto que habla mucho también del cardenal, su sencillez, su humildad, su disponibilidad y puedo decir también su amor a México, ¿no? Él estuvo, como saben, él estuvo trabajando como secretario De la en lo que Nunciatura. era en la nunciatura, que en ese tiempo no era nunciatura apostólica, era delegación apostólica, porque todavía no habían las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y México. Se establecieron precisamente unos meses después de que se fue, ¿no? Porque él se fue en el 92 y al poco tiempo pues ya se restablecen
las relaciones diplomáticas, ¿no? A él no le toca ese momento histórico, pero le toca la preparación de todo ese momento histórico. Entonces, para él, pienso que también fue un recuerdo bonito estar acá. ¿Qué tanta sorpresa fue para usted que el Papa lo designara nuncio? Es apenas usted el segundo mexicano en ser nombrado nuncio. ¿Qué fue lo que le encargó a usted en Papúa Nueva Guinea y qué representa para usted este nombramiento? Bueno, en primer lugar, quiero agradecer al Santo Padre, pues que se haya dignado en hacerme, ¿no? En elegirme como su representante. Sabemos muy bien que no todos los que estudiamos en la Pontificia Academia Eclesiástica vamos a terminar como siendo nuncios apostólicos por más años que estemos trabajando en el servicio, ¿no? Porque todo es gracia, como le digo. Entonces, el que me haya elegido, el que se haya dignado elegirme, pues la verdad es una gran alegría, tiene una alegría en mi corazón, también una gran responsabilidad. Ciertamente, representar al Santo Padre no es cualquier cosa, ¿no? Es una responsabilidad muy grande en el cual pues tenemos nosotros como trabajo indispensable que Él siempre nos ha pedido, es mantener pues esa línea abierta y de unidad entre la iglesia local y el romano pontífice, que es una de las partes que nosotros tenemos con nuestra misión dentro de la representación pontificia. Y también pues entablar esos lazos de amistad y de trabajo cordial con los gobiernos a los cuales somos acreditados. Y esas son las en cierta manera, pues lo que nos pide el Papa, ¿no? Ser ese signo de unidad y también buscar pues la cordialidad y la paz en los pueblos, ¿no? Eso es una de las cosas más importantes. También pues ayudarlo a que pueda hacerlo presente en la iglesia local a donde nos envían para llevar ese mensaje de amor, de paz y sobre todo de unidad dentro de la iglesia y del país. ¿Usted ya le tocó estar en la nunciatura en Nueva Guinea? Sí, fue mi primer nombramiento. Como dicen, el primer amor nunca se olvida, ¿no? Entonces, ese fue mi primer nombramiento después de que terminé mis estudios en la Pontificia Academia Eclesiástica. Sí. Y ahí estuve 4 años, que fueron 4 años que viví con intensidad. Es verdad, es un país que es muy diferente al cual nosotros estamos acostumbrados a ver. Es un país que tiene otras costumbres, otras realidades, otras culturas que solamente pues yo veía pues en los programas de televisión, en los documentales, pero que nunca me imaginé poder vivir ya de pleno, estar, como decimos, allá dentro de la televisión viendo todo eso, ¿no? Y viviendo toda esa realidad que se vive allá en este país. Un país multicultural, pero así tremendamente, porque son más de 800 tribus, más de 800 lenguas, un país hermosísimo, lleno de naturaleza, que es el paraíso, y así lo dice cuando uno entra al aeropuerto, welcome to paradise, ¿no? Y el ave del paraíso, por ejemplo, una de las aves más bellas que hay, pues ahí está, ¿no? Es un ícono, esa ave es el ícono del país. Entonces es un país muy bonito, muy bello, que tiene también, como todos los países, pues tiene sus retos, tanto eclesiásticos como sociales, como es natural, todos tenemos, ¿no? En todos nuestros países ahí existen estos retos, pero lo que son retos que pueden ser superados también con el trabajo mutuo, con la ayuda mutua y también con la ayuda internacional que puedan ofrecer otros países para el desarrollo de Papúa Nueva Guinea. Me habla usted de un país multicultural, de alguna manera México también lo es, y en la ceremonia del sábado pasado, parte de la ceremonia, pues se habló en maya, el Evangelio se leyó en maya. ¿Qué tan importante es para usted esa cercanía con las comunidades indígenas y la cercanía que pueda tener la iglesia? Pues es bastante fuerte para mí, sobre todo para mí, porque creo que eso me ayudó, el vivir en mi experiencia mexicana, pues en cierta manera, pues me ayudó a poder pues contemplar y valorizar también todas esas culturas que existen en ese país, ¿no? Como bien usted dice, México también es un país multicultural y pues estamos nosotros abiertos a eso.
a esa variedad de culturas. Entonces, cuando yo llego allá y veo esa variedad de culturas y que cada cultura tiene sus propios bailables, su forma de vestir, su forma hasta de expresarse y todo, pues para mí fue algo natural, podemos decirlo así. Por eso me metí directamente. ¿Y qué tanto tiene pues la vida indígena en la iglesia? Pues mucho, ¿no? Es más, y para mí también tiene una simbología muy grande. Por eso la misa del Evangelio se le dio en maya precisamente para hacer partícipes a los pueblos indígenas. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver mi escudo. Y en el primer cuadrante, en mi escudo, precisamente yo divido en las cuatro partes, divido mis identidades, la identidad mexicana, la de izamaleña y la yucateca, y también en otro lado pongo también mi identidad mariana como sacerdote y como hombre mariano, ¿no? Que tiene una fe muy fuerte en María. Pero en el primer cuadro puse un sol arriba con una cruz en medio y una pirámide. ¿Y eso qué representa para mí? ¿Qué representa mi mexicanidad? O sea, quise representar esa identidad mexicana. Yo soy un sacerdote que desde que fui ordenado sacerdote fui a trabajar, primero a estudiar a la Pontificia Academia Eclesiástica, que es la escuela diplomática del Vaticano. Aquí meto un paréntesis porque este año cumple 320 años de fundada, una de la más antigua, podemos decir, del mundo como escuela organizada. Y estando fuera siempre, pues siempre me he identificado como mexicano, ¿cierto? Represento al Santo Padre y soy sacerdote y todo, pero cuando me pregunten, ¿usted dónde es? Soy de México, ¿no? Entonces, esa mexicanidad mía nunca ha desaparecido y, al contrario, soy muy orgulloso de ello. Y quise plasmarlo precisamente en el primer cuadro de mi escudo. El sol con una pirámide. Bueno, aquí me dicen que es una pirámide maya porque salió así un poco así como la Chichén Itzá, pero es una pirámide porque quise pues ahí representar a los pueblos indígenas, a los que hicieron nuestra nación, cómo nace nuestra nación, ¿no? Entonces, desde ese tiempo, por eso para honrar a nuestros pueblos indígenas, de que nuestra mexicanidad no nace de nada, sino que tiene cimientos muy fuertes y muy arraigados desde en el tiempo precolombino, ¿no? Entonces es muy importante recalcarlo. Mexicano y yucateco, monseñor. Y después yucateco, exactamente. Por eso puse una nequena ya con las piedras para representar también mi identidad yucateca, que ahorita me dicen que ya mi acento yucateco ya se perdió un poco, pues ya después de 23 años que estoy fuera, pero puedo decir que hasta hace 3 años todavía hablaba como yucateco, ¿no? Monseñor, hablando de Yucatán, es uno de los estados más seguros de la República, pero desgraciadamente, pues muchas otras partes del país sufren por la violencia criminal. El nuncio Coppola estuvo recientemente en Aguililla, incluso yo lo entrevisté con ese motivo. ¿Cuál debe ser para usted el papel de la Iglesia ante la inseguridad? Bueno, en primer lugar, una de las cosas que nosotros pues tratamos de implementar es vivir en la seguridad de Cristo, en primer lugar, ¿no? Y segundo es la inseguridad muchas veces se da por muchos prejuicios y son muchas razones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es vivir también la responsabilidad personal para poder ir creando pues un mundo mejor, ¿no? Aquí todos tienen una responsabilidad y ser responsables y corresponsables de los otros para poder pues crear esa comunidad. Pues, monseñor, yo le agradezco mucho estos minutos para el programa. Le agradezco a ustedes, al Grupo Imagen, ¿no? De esa producción de Pascal Beltrán del Río, ¿no? Usted, que puedan darme este tiempo, ¿no? Este tiempo para poder estar con ustedes. Y con mucho gusto, ¿no? Pues envío mi bendición a cada uno de los que nos escuchan, monseñor. ¿no? Que Dios lo acompañe en su misión. Sí. Pues no, muchísimas gracias, de verdad. Y sí, me confío también a sus oraciones porque pues es un trabajo que no es fácil, como usted debe saber, ¿no? Pero es un trabajo que se hace con mucho gusto y con mucho entusiasmo porque se hace de corazón. Uno entrega su corazón pues por el bien del bien de la iglesia y el bien de la humanidad, porque trabajamos a fin de cuentas todos juntos por el bien de la comunidad. Gracias, monseñor. Sí. Un fuerte Con abrazo. Muchísimo gusto, ¿no? Y un abrazo fuerte también a todos. Dios los bendiga. Gracias. Bueno, mucho gusto.
Bueno, pues ahí está Monseñor Fermín Sosa Rodríguez, designado por el Papa Francisco como nuncio, representante personal del Papa en Papúa Nueva Guinea. Y pues el sábado pasado fue consagrado como obispo en su natal Izamal, Yucatán, en una ceremonia presidida por el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, número 2 del Vaticano, quien estuvo de visita en México. Ayer se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador. El domingo había oficiado la misa en la Basílica de Guadalupe.